Bueno, antes que todo, algunas observaciones de cómo se encuentra el sector de la construcción en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Estamos post-COVID, con una guerra en las puertas de Europa con consecuencia inimaginable todavía. Y una de estas consecuencias, efectivamente, es la inflación, ¿no? Que a diferencia de lo que se puede imaginar, no está afectando mucho el sector de la construcción, que sigue teniendo, de todas formas, un gran crecimiento y desarrollo. La fuerte inflación, evidentemente, ha provocado un gran incremento de precios de las materias primas y transportes, pero al mismo tiempo la vivienda sigue siendo siempre un valor refugio, lo que está provocando su aceleración. En el sector hay una tendencia evidente a la búsqueda de nuevas tecnologías y procedimientos productivos que consigan hacerlo más competitivo y rentable, a la vez que menos dependiente de mano de obra poco cualificada. Cada vez es un sector más especializado, donde encontramos más técnicos y menos peones. Hay una alta industrialización del producto, más prefabricación, subcontratación de especialistas, nuevos métodos constructivos, maquinarias especializadas, etcétera. En el caso, por ejemplo, de España, la construcción ha sido, es y será, sin dudas, la actividad económica que liderará el crecimiento durante los próximos años, sobre todo con nuevos proyectos que están basados en un tema de sostenibilidad y eficiencia energética. Y por último, no nos olvidemos que las ayudas del fondo de los fondos europeos de Next Generation, donde se encuadran todos los proyectos que tengan como objetivo la sostenibilidad, cohesión territorial y transformación digital de la empresa. Después de esta breve introducción, vamos ahora a centrarnos en el tema del webinar y empezamos a analizar los grandes beneficios de TRI y de su integración con A3RP. A3RP, pues, sabéis perfectamente, es una plataforma de gestión global, escalable, adaptable y modular. Global porque ayuda a gestionar todas las áreas de tu empresa de forma fácil y ágil, reduce los costes de tener varios programas de gestión y se gana muchísimo en eficiencia y productividad. Escalable porque crece en funcionalidad y puesto de trabajo al ritmo que la empresa vaya necesitando sin tener que cambiar el sistema de ERP y manteniendo siempre un único sistema de información central. Adaptable porque es un software de gestión intuitivo y fácil de utilizar, capaz de ajustarse a la necesidad de cualquier actividad, de la gestión y de las particularidades de pequeñas y medianas empresas. Y finalmente modular también porque dispone de módulos y verticales que completan las necesidades específicas de áreas concretas de la empresa. Luis, te dejo con el TRI, la descripción. Gracias, Antonio. Bueno, el TRI se divide en 4 módulos principales. Por un lado tenemos los presupuestos, donde podemos importar desde BC3 o desde Excel, crear precios unitarios y descompuestos, copiar y pegar datos entre obras, definir formatos personalizados. Bueno, hay muchas facilidades para hacer los presupuestos y reutilizar presupuestos anteriores. Por otro lado, tenemos la parte de producción y certificación. Podemos certificar por medición o por porcentaje, realizar certificaciones a origen, realizar anticipos de obra, enlazamos todas las facturas de certificación, todas las facturas de venta con A3RP. Luego tenemos el módulo de costes, en tercer lugar, donde podemos realizar comparativos de las diferentes ofertas de proveedores, podemos hacer partes de trabajo, imputaciones por capítulos o por partidas y también, lógicamente, todas las facturas de coste se enlazan con A3RP. Y por último, tenemos el módulo de planificación. Con el módulo de planificación, STR Project, podemos hacer diagramas de Gantt enlazados con la producción real y llevar un control de recursos. Además de estas 4 patas principales de TRI, disponemos de herramientas y utilidades adicionales como el módulo de control de maquinaria, Accelerator, que es una herramienta para generar Excel personalizables, dashboards y, bueno, multitud de utilidades que hacen muy potente la solución.
Perfecto, perfecto, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver un breve vídeo con una experiencia directa de un cliente que ha elegido nuestras soluciones y que ha evolucionado mucho en su negocio. Hasta ahora. En Aitana Construction teníamos la necesidad de implantar un ERP y analizamos bastantes sistemas y al final nos hemos decantado por TRI y A3RP, pues entre otras cosas por facilidad de implantación, por separación de los aspectos clave de la empresa. O sea, nos ha gustado que sean dos programas, aunque sea al principio parezca que sea una pega, para nosotros es una ventaja. Entramos como al programa de TRI entran como 40 personas aproximadamente entre unos y otros, y el perfil que entra en TRI son jefes de obra, algún encargado de obra, son gente que tiene un perfil totalmente distinto al contable, perfil contable. Entonces entramos a TRI para organizarnos la producción, la certificación, los costes, la planificación de las obras en un trabajo totalmente distinto al trabajo contable de la administración pública. Entonces, los compañeros de administración, que son 4 o 5, pues tienen la confianza absoluta de que nadie traspasa un solo dato de TRI a A3RP, porque eso solamente lo hacen ellos. Solamente ellos traspasan las facturas, traspasan los datos contables, saben lo que están haciendo y tienen la tranquilidad de que nadie del grueso de la empresa, ningún compañero en Andalucía ni en Baleares, toca nada de la contabilidad, ningún aspecto fiscal de la empresa. En la parte de A3RP de Walters & Kluwer tiene una herramienta muy interesante, In and Out, que a partir de tablas en Excel puedes incorporar todos los datos de la empresa, de proveedores, clientes, apuntes contables. Hemos importado todos los datos contables de nuestro anterior programa de contabilidad mediante In and Out y hemos incorporado los últimos 5 años perfectamente. En cuanto a TRI, es una implantación bastante fácil. Es simplemente empezar a trabajar con TRI. Empiezas a trabajar con las obras que estás en marcha y las das de alta y empiezas a trabajar. No ha sido muy complicado. Tenemos miles y miles de productos, pues las introducimos con las miles de referencias y condiciones de suministro y de ejecución de obra que trabajamos desde TRI. Cuando pasan a 3RP, pues ya pasan las condiciones fiscales que hace falta para que vayan a cartera, se contabilicen y se registren fiscalmente, se hagan sus impuestos y se paguen. Y nosotros pues, estamos pagando perfectamente por confirming, por pagaré, por transferencia, remesando tranquilamente desde A3RP. Y todas las condiciones de suministro y las condiciones de calidad y de producción y coste en las obras las analizamos desde TRI. Con lo cual, para nosotros la integración en ese campo es perfecta. Todos esos miles de referencias de productos que estamos comprando a proveedores y con unas condiciones y con una serie de características, cuando las pasamos a 3RP las resumimos entre 40 y 50, no más allá de 40 o 50 referencias, que nos es muy interesante porque no tenemos que pasarle la información del producto realmente que estamos comprando. Todas esas referencias y características las manejamos en TRI y contablemente y fiscalmente no le hacen falta esas características. Eso nos facilita muchísimo el trabajo y nos organizamos perfectamente el tema fiscal de una factura con el tratamiento de producción de esa misma factura. Toda la centralización de proveedores y clientes se hace desde A3RP, con lo cual al jefe de obra ya le llega la información perfectamente registrada de ese proveedor, de ese cliente. Eso para nosotros es un valor tremendo, que centralicemos el alta de proveedores y el alta de clientes desde la administración. A partir de la información introducida y gestionada ordenadamente, tenemos herramientas en TRI que nos permiten sacar la información y sectorizarla por zonas, por áreas, por jefe de obra, por jefe de departamento, analizar perfectamente las diferencias de lo planificado con la realidad y a partir de ahí, una vez que están los datos, es bastante interesante personalizarse los informes y lo podemos hacer. Y luego, contablemente, en A3RP también tienes unos informes que te los personalizas. Y luego, por encima de estos dos programas, a través de Excel, con las dos aplicaciones, estamos haciendo unos informes muy interesantes y, bueno, también vamos a empezar a trabajar con Power BI. Con lo cual, si está la información ordenada
y está el dato de calidad, pues tenemos un informe muy de calidad. Muy bien, Luis. Vamos a empezar con la primera clave. Entonces, datos centralizados en una base de datos única. Luis, ¿cuál es la situación actual en la gestión económica del sector de la construcción? Bueno, Antonio, debido a que el sector de la construcción tiene sus centros de trabajo dispersos, siempre es un sector que se ha prestado a que cada jefe de obra trabaje de una manera distinta e independiente al resto de sus compañeros. Un problema habitual es que cada jefe de obra trabaja desconectado totalmente de la empresa. Y entonces, ¿tenemos una solución? Sí, la solución es usar una aplicación diseñada sobre una base de datos centralizada y no en una aplicación por archivos por cada obra, como viene siendo tradicional en el sector. El modelo de dato único y centralizado lleva muchos años en otros sectores, pero en la construcción está tardando mucho en implantarse debido a que los programas más extendidos y habituales en el sector están basados en archivos. Y también a que la mayoría de los programas que están basados en base de datos, en su mayoría son muy caros y complejos. Nuestra solución TRI con A3 es una excepción, es sencilla y económica y está basado en SQL Server, lo que le suministra una potencia prácticamente ilimitada. Al disponer de los datos centralizados se obtienen muchas ventajas, entre ellos ahorros de tiempo, ya que no se duplica la introducción de datos y se dispone de forma inmediata de datos de obras anteriores. Se aplican los mismos criterios en toda la empresa. Cada jefe de obra no va a su aire, van todos en el mismo camino, orientados en la misma manera de introducir la información. Se centraliza el alta de clientes y proveedores homologados. La información compartida además fomenta el trabajo en equipo. Todo el mundo ve el trabajo que tú haces y tú ves el trabajo que hacen los demás, ¿no? Existe un sistema en la empresa, lo que produce que un despliegue rápido de aplicaciones en nuevas obras. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que supone esto, ¿vale? Mira, voy a compartiros la Fantástico. pantalla. Vamos a entrar, por ejemplo, en una lista de obras. Entonces, bueno, aquí estoy en una obra completa. Vamos a en el visor mostrar el panel de selección de obra y vamos a quitar la obra de tal manera que vemos todas las obras a la vez. Si, por ejemplo, entramos en la lista de albaranes de proveedores por líneas y busco un determinado artículo del que quiero información, ya sea de mi obra o de otra, como no estoy en ninguna obra seleccionada, podría buscar, por ejemplo, compras de cemento. De esta manera, rápidamente puedo ver las distintas compras y distintos proveedores que se han realizado en la historia de una manera sencilla. Tardo 2 segundos en filtrar cualquier información de cualquier tipo de compra que se haya realizado en la historia. Además, puedo sacar informes centralizados. Por ejemplo, si me voy al apartado de informes y busco un informe de situación de obras a origen en vista previa para un ejercicio cualquiera, con un mes cualquiera, pues me dirá el programa cuál es en ese periodo, cuál es la situación de todas las obras a origen, ignorando los datos posteriores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este tipo de informes es impensable, como tiene información de múltiples obras. En este caso, por ejemplo, vemos de cada obra presupuesto, producción, pendiente de realizar, certificado, pendiente de certificar, coste previsto, bueno, los datos que queramos colocar en nuestro informe. Pues esto es impensable en programas basados en archivos donde cada obra es un archivo independiente. Esto, la única manera es una base de datos centralizada. Estos son solo 2 ejemplos de las ventajas que supone esto, pero bueno, hay lógicamente muchas más. Vamos al siguiente slide. Genial, genial. Genial. Vamos a la segunda clave, entonces, la certificación en origen. Quizás una de las características más diferenciadoras de ese sector, efectivamente, es la necesidad de realizar estas certificaciones a origen.
de tal manera que la última factura tiene que reflejar el total de la obra certificada y se descuenten todas las anteriores, ¿no? TRI sabemos que ofrece en este aspecto todas las funcionalidades requeridas, como puede ser el tratamiento de anticipo que se devuelven con cada certificación, la gestión de factura pro forma para validación por dirección de obra, o, por ejemplo, el tratamiento de retención por garantía, que además afecta a la contabilidad y también a los efectos a cobrar, ¿no? Luis, vamos a ver algo práctico sobre este tema. De acuerdo, Antonio. Vuelvo a compartiros la pantalla. Vamos a entrar en una obra donde no tengamos todavía... Este es un presupuesto donde no tenemos nada producido ni certificado para hacer un ejemplo de cómo realizar las certificaciones a origen. Lo primero, vamos a configurar esa obra para saber cómo la tenemos configurada. Lógicamente, a la hora de certificar necesitamos asignarle un cliente. Voy a asignarle a Pedrito S.A. Podemos, lógicamente, tener también un régimen de IVA adecuado para poder emitir esas certificaciones. También es importante podemos indicar un porcentaje de retenciones y una fecha del cobro de esas retenciones. Normalmente coincide con el final de obra. Voy a poner una fecha cualquiera, por ejemplo, en julio de 2026, si fuera la fecha en que cobramos las retenciones que vamos a hacer. También podemos indicar una serie de porcentajes, por ejemplo, de gastos generales, beneficio industrial, y que esto se aplique como estos coeficientes y porcentajes se apliquen en las certificaciones que vayamos haciendo. Bueno, una vez configurada la obra, vamos a hacer podemos certificar por medición y por porcentaje. Para ir rápido voy a certificar por porcentaje con una fecha cualquiera. Por ejemplo, voy a certificar un 30% del capítulo de movimiento de tierras, ¿vale? Si ahora emitiera la primera factura de certificación, me debería emitir una factura de 191,93 euros. Para esto vamos a facturas de clientes, nueva factura y prácticamente generar factura. Con esto ya tenemos nuestra primera factura realizada. Si ahora emitimos una segunda certificación, por ejemplo, vamos a certificar por porcentaje un porcentaje adicional, por ejemplo, un 15% adicional, de manera que ya llevemos un 45% de este capítulo, más luego voy en el hormigón de limpieza, donde tenemos una medición de 4,5 metros cúbicos, voy a certificar 2 por medición, ¿vale? Podemos poner aquí 2 metros cúbicos por medición. Lógicamente podemos crear todas las líneas de certificación que queramos. Y vamos a generar nuestra segunda factura de certificación, donde tendremos los 387,55 origen menos la certificación anterior. Entonces, simplemente dando a nueva factura, aparecen esos importes y damos a generar factura así de rápido. Vemos que, sin embargo, los importes no coinciden. ¿Por qué? Porque se han añadido los gastos generales y beneficio industrial. De hecho, si añadimos una vista previa, vemos lo completa que queda una factura de certificación. Aquí tenemos un detalle donde hemos generado una proforma de la certificación número 2 con la certificación total a origen menos la certificación anterior, más los gastos generales, el beneficio industrial. Es opcional, pero podemos indicar qué partidas se han certificado a origen y en esta factura y en qué cantidades, cómo van acumulados los porcentajes y podemos ver incluso números de cuenta para ingresos, en este caso es una transferencia bancaria de 30 días por un importe del total de la factura menos una parte que es para 2026 correspondiente a la retención. Bueno, como veis, cubrimos prácticamente todas las casuísticas posibles del sector y prácticamente con 2 clics. O sea, hemos hecho 2 facturas y las todo muy ágil en un momento. Pasamos, si quieres, a la siguiente factura. Sí, todo muy ágil, muy rápido, increíble, Luis, fantástico. Vamos a pasar a la clave 3
integración de obra. Con nuestra solución de TRI A3RP tenemos, sabemos, dos tipos de usuarios, ¿no? Muy diferenciados. Eso lo decían también en el vídeo. Los usuarios de obra que evidentemente solo usarán TRI y no necesitan acceder a la contabilidad, y luego tenemos los usuarios del departamento financiero, donde el programa será evidentemente A3RP, ¿no? Disponemos entonces de un esquema de integración que permite separar estas dos funciones de forma controlada y segura. Por ejemplo, Luis, ¿nos vas a mostrar cómo afecta el alta de un proveedor o de un cliente desde A3RP? Sí, mira, es súper sencillo. Por ejemplo, voy a cambiarme a otra empresa donde tenemos muy poquitos datos dados de alta, de tal manera que lo podamos seguir rápidamente. Aquí tenemos un buscador, podemos ir a empresa, clientes o proveedores, o podemos buscarlo en el buscador, ¿vale? Tenemos aquí todas las opciones, por ejemplo, con los proveedores. Bueno, si me meto en la pantalla de Muy proveedores, potente. aquí podemos entrar, veis que solamente tengo dados de alta 2 proveedores y vamos a entrar en la pantalla de A3RP. ¿Vale? Lógicamente me pide que me autentifique. Y aquí tengo, digamos, lo que harían en la administración central para crear, modificar y demás proveedores. Por ejemplo, si yo modifico un proveedor y le añado un teléfono, ¿qué es lo que veríamos en TRI? Pues automáticamente ese teléfono sin hacer nada aparecería. Lo mismo si añadimos proveedores, clientes, es decir, no hay que dar a ningún botón ni hay que hacer nada para sincronizar clientes, proveedores, formas de pago, tipos de IVA. Es decir, los maestros principales se sincronizan automáticamente sin que nadie haga nada. Sin embargo, Inmediato, todo inmediato. sí, vamos a recuperar esas 2 facturas que hemos hecho en la otra empresa, Sí, y vamos a ver cómo se y traspasa ver cómo lo pasamos. a A3RP para ver cómo es el procedimiento. Bueno, es Fantástico. también muy sencillo, pero en este caso sí que es atendido. ¿Por qué? Porque normalmente el traspaso de una factura exige movimientos en la contabilidad y lo que queremos es que Claro. automáticamente, no pasen automáticamente, sino que pasen de una manera controlada. De esta manera, si nos vamos, por ejemplo, a las facturas de clientes, aquí tengo todo el histórico, vamos a irnos a filtrar por las que hemos hecho en este momento, que han sido estas 2 de aquí, y vamos a ver si es necesario firmarlas. ¿Vale? No tengo configurado que sea necesario la firma, con lo cual puedo exportarlas directamente a A3RP. Para ello, lógicamente, me he cambiado de empresa, me vuelve a pedir que me autentique en A3RP. Claro. Y las facturas se pasan sin más. Vemos que me avisa de que se ha creado una serie de apuntes y me avisa de que estas facturas no tenían documentos vinculados, con lo cual esos documentos vinculados no se han exportado. También podemos ver que esas facturas estaban marcadas como proforma, es decir, no tenían un número definitivo, hasta que las he exportado a A3RP, donde cogen un número definitivo. Vamos a coger una de las facturas y vamos a ver cómo ha quedado en A3RP. Simplemente desde TRI podemos editarla y podemos ver cómo ha quedado exactamente esa factura en A3RP con su asiento contable. Aquí vemos el asiento con sus vencimientos en cartera, donde vemos la retención para 2026 y demás. Y no solo eso, desde TRI se pueden crear listados con el estado actual de los cobros de esas facturas. Entonces aquí tenemos pues que no está nada cobrado todavía, como es lógico, porque las acabamos de traspasar. Es decir, es súper sencillo, con un clic pasamos esas facturas a definitivas a A3RP. Lógicamente, una vez que están exportadas, en TRI quedan bloqueadas y no pueden realizarse cambios en ellas porque han quedado ya contabilizadas y, lógicamente, pues enviadas con el SI, todos los procesos que A3RP haga a posteriori. Pues pasamos al siguiente punto, si te parece bien. Fantástico.
Fantástico, sí, hemos visto temas de verdad muy, muy interesantes sobre la certificación y la contabilidad. Hay un tema crítico, muy crítico en ese sector que son las compras, ¿no? En las obras generalmente solo generamos una factura de venta cada mes, pero realizamos muchísimas compras, cientos de compras, por lo que evidentemente necesitamos mucha información para seleccionar los proveedores adecuados. ¿Cómo tratamos este tema en TRI, Luis? Bueno, Antonio, efectivamente las compras son clave, un elemento clave en construcción. En construcción hacemos muy pocas ventas de mucho importe, pero muy pocas, pero hacemos muchas compras. Todos los días entran materiales en la obra, entran subcontratistas y demás. Y es fundamental poder compartir esa información con el resto de jefes de obra. Si tienes un buen precio de un artículo, es clave poder compartirlo con tus compañeros de forma automática, sin tener que hacer nada. Antes hemos visto cómo es súper fácil buscar el histórico de todas las compras en las obras. En TRI podemos registrar un circuito completo de compras, desde comparativos, solicitar ofertas a proveedores, hacer adjudicaciones. Las adjudicaciones se transforman en pedidos y contratos con los proveedores. Podemos registrar la entrada de albaranes en obra, imputar esos albaranes, registrar facturas, firma digital de las facturas y exportarlas a 3RP. Digamos que el circuito completo puede llevar bastantes pasos, pero no es obligatorio. Podemos simplemente registrar una factura y pasarla a 3RP, y saltándonos los pasos de pedido y demás, todo según parametricemos el programa, ¿no? Como tenemos un tiempo limitado, lo que os voy a enseñar es algo que creo que llama bastante la atención, que es el tema de los comparativos, cómo lo hemos solucionado. Para ello, bueno, vamos a la obra donde estábamos trabajando, vámonos a situar de nuevo en ella, en esta de aquí, vamos a crear un comparativo, para crear los comparativos podemos agrupar un conjunto de partidas con las que queramos trabajar según queramos subcontratarlas. Por ejemplo, si nos vamos a la zona de comparativos, podemos crear un nuevo comparativo, por ejemplo, le podemos codificar llamado electricidad, donde compararemos a distintos proveedores que nos suministren o hagan la instalación de electricidad. Podemos hacer otro, por ejemplo, de fontanería, donde compararemos a los proveedores que nos hagan el saneamiento, por ejemplo. Podemos hacer otro de carpintería, es decir, podemos crear todos los comparativos que queramos de una manera sencilla. Esta manera de crear los comparativos es independiente de los capítulos que existen. Por ejemplo, si yo en el capítulo de carpintería y cerrajería quiero meter solamente la carpintería exterior por separarla de la carpintería interior y quiero añadir solamente estas partidas, lo que hago es seleccionarlas y agregar estas partidas a uno de los comparativos que he creado, ¿vale? Aparte, podría añadir otro tipo de comparativos. Por ejemplo, dentro del comparativo podría añadir, por ejemplo, unos vidrios. Estos vidrios podrían ir al mismo comparativo. Por ejemplo, al capítulo al de carpintería. Una vez que hemos añadido todas las partidas que nos interesan, es súper fácil decir, bueno, necesito presupuesto de varios proveedores. Pues simplemente vamos a imprimir este comparativo con una solicitud de oferta. Esto nos permite tener un PDF que podemos enviar a nuestros proveedores con un presupuesto ciego de los precios que nos tienen que enviar. Llamamos ciego a los presupuestos donde el precio va en blanco para que nos lo rellenen. Vale, bueno, una vez que los proveedores nos envían sus precios, lógicamente editamos el comparativo y vamos añadiéndolos en la tabla para poder sacar el comparativo final, que al final es el objetivo. Aquí tengo un comparativo preparado para que veáis cómo queda exactamente ese comparativo una vez que hemos hecho un comparativo de varios proveedores, los hemos adjudicado, le hemos añadido los precios y demás. Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos el comparativo. Podría que ser algo parecido a esto, ¿no? Tenemos una serie, en este caso es un comparativo de estructura,
donde tenemos una serie de Sí, conceptos, sí. tenemos los precios del proveedor 1, los precios del proveedor 2, los precios de venta y de coste previsto del proyecto y los precios objetivo. Y entonces este tipo de informes son los que nos permiten decantarnos por un proveedor o por otro. Bueno, pues esto es solo una parte de las compras. Lógicamente, como hemos comentado, también es posible hacer un rastreo de todos los costes que llevamos en la obra o todos los costes que llevamos en la empresa, ver, filtrarlos por imputaciones, por partes de trabajo. Bueno, es súper fácil al final disponer de un análisis exhaustivo de los costes que al final acaban en facturas de proveedores donde lógicamente acaban exportadas en A3RP y podemos filtrarlas, ver las que están pagadas, ver, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí vemos que esta factura está pagada en A3, aunque es una factura de hace tiempo, podríamos editar esa factura en A3RP, ver cómo quedan, cómo están, vemos aquí, por ejemplo, el importe pagado, en este caso un pagaré enviado en 2018. Bueno, es muy fácil saltar, hacer un seguimiento, saltar entre las diferentes opciones y el nuevo interface que hemos diseñado con el buscador tipo A3RP, pues también facilita mucho la tarea. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, Antonio. Bueno, Luis, es increíble lo ágil que resulta TRI para gestionar las compras de las obras, ¿no? ¿Vamos a ver algo de reporting ahora? Bueno, sí, vamos. TRI permite sacar informes de muchas maneras. Por un lado, las tenemos en esta tabla, pero os las voy a comentar una a una. Por un lado, tenemos los listados en tablas personalizadas mediante SQL. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues, por un lado, con las utilidades del administrador definimos esas instrucciones SQL que aparecen automáticamente en el menú de listados. De esta manera, podemos sacar tablas, en este caso, por ejemplo, tenemos obra a obra, el tipo de obra, nombre, presupuesto, coste previsto, demás. Bueno, y aquí podríamos desde aquí lanzarnos a sacar tablas dinámicas y sacar de estas tablas dinámicas, por ejemplo, hacer unos gráficos. Es decir, nos permiten muchas posibilidades, ¿vale? Los listados. Lo bueno de los listados es que además al generarse desde una única instrucción SQL se generan súper rápido por nuestro departamento de informática o por los distribuidores. Esos son los listados. Pasamos a los informes personalizados en PDF. Los informes personalizados en PDF los hemos visto durante la presentación. Son informes pues por ejemplo, antes hemos visto de la situación de las obras y demás, pero vamos a coger una obra cualquiera, por ejemplo, la que estábamos antes analizando, nos podemos ir a ella y tenemos aquí un informe, por ejemplo, de certificaciones. Entonces, antes hemos hecho 2 certificaciones, vamos a sacar la certificación número 2 y tenemos informes del tipo PDF, es decir, son informes que podemos incluir logos, gráficos, textos formateados, lo que queramos, y luego exportarlos a PDF o enviarlos por email, ¿vale? Estos son los informes, lo que llamamos informes. Lógicamente, todos estos informes son personalizables. Tenemos una utilidad de definición de informes donde por capas podemos ir definiendo cada una de las capas de datos que definen nuestro informe, ¿vale? Lógicamente esto requiere conocimientos de informática, pero da una potencia tremenda al tema de los informes. Lleva más trabajo hacer los informes que hacer los listados. Hemos visto que las tablas dinámicas se pueden sacar desde cualquier listado. También tenemos los dashboards personalizados. Es lo que llamamos cuadros de mando. Tenemos una utilidad donde podemos definir esos dashboards de manera súper rápida con todas estas widgets que nos permiten hacer lo que queramos. Por ejemplo, aquí tengo uno de ejemplo definido para nuestra empresa, donde podemos cargar los datos y ver los diferentes elementos de nuestro cuadro de mando. Los cuadros de mando pueden hacerse por usuario, de tal manera que hay determinados usuarios. En este caso, por ejemplo, tenemos un tree map con las obras por importe. Por ejemplo, aquí ocupa más la obra de más importe. Aquí tenemos un gráfico de dispersión por obra, presupuesto, desviación. Aquí tenemos una tarta con los presupuestos por delegaciones, de la delegación 1, delegación 2, delegación 3, sin delegación. Lo mismo en códigos de barras.
Aquí tenemos una tabla, también un pivot comparando certificación coste real y desviación por obra. Bueno, en fin, los cuadros de mando son súper personalizables y además podemos adaptarlos en tiempo real. El usuario es capaz de fijarlos y también se pueden imprimir en vista previa y enviar esos informes a impresora o a PDF, ¿vale? También se pueden enviar archivo. Por otro lado, tenemos la utilidad que más recientemente hemos incorporado, que es brutal, que es Accelerator. Accelerator nos permite generar Excel personalizadas desde la utilidad del administrador. Definimos unas plantillas Excel y unas SQL que se encargan de rellenarlas y, por ejemplo, aquí tengo alguna, pues en la obra actual tenemos una Excel, por ejemplo, del presupuesto, donde me rellena una Excel con todos los datos, pero generándolos sobre una plantilla existente y puedo meter datos de longitud variable de una manera súper sencilla. Aquí es un presupuesto, pero podía haber incorporado otro tipo de datos, como por ejemplo, podía haber incorporado certificaciones, costes, certificación del mes. Bueno, podemos hacernos cuadros de mando súper complejos con gráficos y demás en Excel mediante Accelerator. Lógicamente, también tenemos las utilidades de personalización y exportación a Excel y a BC3. Tenemos las tablas SQL abiertas para poder hacer reporting desde Power BI, SQL Server Reporting Services o cualquier otra utilidad. Y también tenemos la generación de snaps. La generación de snaps son documentos Word que podemos incorporar en nuestros proyectos. Por ejemplo, aquí tengo un snap donde tengo un resumen por capítulos de la obra que tenga seleccionada y esto al final se graba en un Word, ¿vale? Es curioso, pero podemos hacer un snap de una factura, podemos hacer un snap de datos de una obra y demás. Estas herramientas, algunas de ellas requieren altos conocimientos de SQL, pero la ventaja es que disponemos de unos partners altamente especializados en SQL que nos pueden poner todas estas herramientas a punto, o el cliente dispone de todas estas herramientas para hacer él sus propias personalizaciones sin que le supongan un coste adicional. Pasamos estupendo, hemos visto un montón de cosas, Luis, de verdad. Muy bien, muy bien. ¿Y crees que puede añadir algo más a todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí, sí, por supuesto queda mucho más. Tenemos el módulo de gestión de maquinaria, los diagramas de Gantt, que son también una auténtica virguería. Os los voy a enseñar rápidamente. A ver, si me meto en los diagramas de Gantt, tenemos una utilidad totalmente independiente, que son los diagramas, donde podemos crear una planificación inicial, una a posteriori y demás, que nos permite tener de una manera rápida, podemos definir unas tareas de planificación que quedan enlazadas por defecto por capítulos, pero que luego podemos ir modificando. Podemos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a poner una duración de 40 días a esta tarea, esta otra vamos a ponerla dependiente de la albañilería. Bueno, lo que es un project tradicional. ¿Cuál es la gran ventaja que ofrece Tree respecto a Microsoft Project, por ejemplo? Bueno, la utilidad es mucho más sencilla, no podemos compararla con Microsoft Project, pero aunque sea más sencilla, no por eso deja de ser mucho más potente. No sé si veis que aquí aparece el movimiento de tierras coloreado con otro color. ¿Por qué? Porque eso depende de la certificación o producción que llevemos acumulado. Os voy a poner un ejemplo. ¿Veis? Este capítulo de estructura está pensado que empiece el 30 del 7 del 2022, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es certificamos este capítulo y en vez de empezar el 30 del 7 lo empezamos el 18 del 9, por poner una fecha, y voy a certificar un 30%, veis que me aparece una certificación y una producción del 30%. En esta obra tengo marcado que certificación igual a producción, aunque no tiene por qué ser así. Luego, al entrar en el project, puedo sincronizar todas las tareas con Tree de tal manera que automáticamente la tarea de la estructura no solo se ha pintado
de otro color la parte que ya llevo ejecutado, sino que se ha movido de fecha al 18/9, arrastrando todas las tareas dependientes detrás. Bueno, esto es una de las utilidades súper útiles de Tree, que el diagrama de Gantt es dinámico y se va moviendo solo según vamos certificando. Es decir, no tenemos que estar manejando dos programas independientes como ocurre si utilizáramos Microsoft Project. Además de eso, el programa es capaz de sacar en cualquier momento el camino crítico. Por ejemplo, en este caso nos ha dejado fuera del camino crítico la cimentación que se ha quedado atrás respecto a la estructura. Lógicamente, si hemos empezado la estructura, da por hecho que se ha hecho la cimentación. Y la cubierta y aislamientos, ¿por qué? Porque no tiene ninguna tarea dependiente. En cambio, las demás van todas en fila y se han quedado dependientes. Con lo cual, el programa es capaz de decirnos, ojo, céntrate en estas tareas que suponen el camino crítico para final de obra. Y si se retrasa la cubierta, el final de obra no se va a retrasar. Lógicamente, bueno, aquí puede haber otros factores, pero bueno, el pintar el camino crítico en esta obra es muy sencillo, pero en obras ya más grandes y más complejas puede no serlo tanto y esta utilidad te lo va a pintar, además de poder controlar recursos y demás. Bueno, aparte de eso tenemos la gestión documental, que es la posibilidad de arrastrar en cada factura de compra, podemos estar viendo todos los documentos adjuntos de una manera súper visual. Podemos ver, por ejemplo, en esta factura el documento adjunto. Y si en cualquier otra factura quisiéramos adjuntar un documento, pues basta con agregarlo simplemente arrastrándolo. Con lo cual, estas facturas además se sincronizan con los documentos vinculados de A3RP. Como veis, es súper fácil llevar una gestión documental que además se graba en una carpeta independiente de nuestro NACS para que sea compartida para todo el mundo. También tenemos la parte de instalación y actualización one click en terminales cliente. Tree no es necesario instalarlo en cada PC, solamente hay que instalarlo en el servidor. En el resto de puestos es simplemente una instalación one click, ¿vale? Acceso remoto sin necesidad de terminal server. Tree está optimizado para que a través de la VPN solo viajen instrucciones SQL, con lo cual es rapidísimo. Y también tenemos log de todas las acciones que van realizando todos los usuarios para poder controlarles. Y tenemos un control de permisos. Podemos lanzar eventos ante acciones. Podemos tener una tabla de SQL predefinidas con acciones que queramos lanzar periódicamente. Podemos hacer layout de los listados que tengamos para que cada usuario tenga sus propios layouts en cada listado. Bueno, infinidad de funciones, Antonio, que hacen que la aplicación tenga muchas posibilidades de personalización y adaptación a cada cliente. Fantástico, Luis, fantástico. Muchísimas gracias por la excelente presentación y explicación de la aplicación, de la integración con A3RP y sobre todo muchas gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros en este rato. Espero lo hayáis pasado bien. Y nada, si te parece, pasamos ya al coloquio y a las preguntas. De acuerdo, gracias a vosotros, Antonio, sobre todo gracias a ti, gracias a Wolters Kluwer por confiar en STR y en esta relación de varios años que tan buenos resultados está dando y, por supuesto, gracias a todos los asistentes del webinar. Bueno, pues vamos allá, vamos al coloquio.